Thank you, Aldo, and thank you, Allison. Gracias, Aldo, y gracias a Alison. Y bienvenidas, bienvenidas a Valeria, Fanny y Florencia, las que van a guiar nuestra conversación. My name is Amy Starcheski, Mi nombre es Amy Starczewski y yo soy la directora de la maestría de Historia Oral aquí en Colombia y yo soy la curadora del Club de Lectores este año. Es algo nuevo para nosotros. Siempre hemos hecho los eventos las noches de jueves, pero decidimos escoger un nuevo formato y escogí un club de lectores porque es algo donde el aprendizaje es social y donde se centran las relaciones. Y realmente queremos que nuestros programas sean lugares donde la gente se conecta y donde las personas construyen el conocimiento en conjunto, como en la historia oral. Y entonces yo pensé que el club de lectores sería un buen formato para la práctica que hacemos todas. Y también eh, es bueno porque es para gozar y queremos, y todos necesitamos más de eso en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, queremos que nuestros eventos se sientan como delicias y no como tareas. Entonces, esperamos que sea así. Entonces, bienvenidos a nuestro primer club de lectores y por favor cuéntanos cómo vamos. Vamos a enviarles una breve encuesta después. Vamos a tener otras dos sesiones similares en los próximos meses. Como ya saben, en este ciclo del club estamos leyendo novelas de historia oral, un género que creo que yo inventé, pero quiero que veamos, viendo todo esto en conjunto, qué es lo que se puede aprender. En mi definición personal de la novela de historia oral, incluyen novelas que escriben sobre la experiencia de hacer historia oral, como El desierto sonoro, novelas que toman la forma de una historia oral ficticia como un género literaria. Everything for Everyone, el segundo libro es un ejemplo de eso. Y también libros que toman las historias orales como textos fuentes, como Liberty, otra novela que vamos a leer. Entonces, cada evento tendrá un historiador oral en conversación con el autor. Entonces tengo el honor de presentar a Fanny García y Florencia Mendoza y les voy a contar un poco y luego vamos a presentar a Valeria. Entonces, Fanny García es una historiadora oral hondureña estadounidense que está contribuyendo al campo de estudios centroamericanos y su trabajo se enfoca en la justicia migratoria, detención y encarcelación, la separación de familias y el impacto transnacional de las políticas fronterizas fallidas. Es la recipiente de una beca del National Endowment for the Humanities y la Oral History Association para trabajar en Separated, en Oral History Project, lo cual documenta las experiencias de las familias impactadas por la separación familiar. Su trabajo está guiado por la experiencia de ser una inmigrante anteriormente indocumentada y por su experiencia de ser la sobreviviente del trauma y la pobreza generacional. Se graduó de Los Ángeles Valley College, UCLA y OMA, la maestría de Historia Oral de Columbia University. Florencia Ruiz Mendoza es, como Valeria Luiselli, de la Ciudad de México. Ha sido una defensora en contra de las desapariciones forzadas por casi 20 años. Empezó su carrera documentando crímenes del Estado para el informe histórico Que no vuelva a suceder, reconocido como Patrimonio de la Memoria. Ha colaborado con el proyecto de la historia de la memoria histórica en John Jay College, CUNY, el Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Red Latinoamericana en The International Sites of Conscience. Sus obras literarias han sido publicadas en Los Acentos Review y el blog The Restless Immigrants Workshop. Es una lectora racializada con The Masters Review. Recibió una licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue una defensora de derechos humanos de Colombia y una becaria del Instituto Veraneo de Historia Oral, donde nos conocimos.
Ok, hola a todos. Yo voy a empezar. Yo tengo el honor de hacer el reconocimiento de territorio. Estoy muy honrada porque es mi primera vez haciéndolo y es muy apropiado porque el libro que vamos a conversar hoy noche tiene como un tema central, la mala interpretación de la cultura indígena. Yo vivo en Harlem, Nueva York, que va a ser siempre y es la tierra no cedida del pueblo Lenape, que va desde el oeste de Connecticut al este de Pensilvania, desde el Valle Hudson a Delaware, con Manhattan como el centro, debido a siglos de colonialismo perpetrado por el genocidio, el desplazamiento forzado y la presión sistémica. Hoy la diáspora LENAPE está regada por los Estados Unidos y Canadá. Rebeca va a poner en el chat una herramienta digital que se puede usar para saber en qué territorio originario está actualmente. Por favor, busca esa información y compártanlo en el chat. Y también quiero tomar un momento para enaltecer algunas obras, historias de personas indígenas contemporáneas, quienes han luchado incansablemente por la justicia social y para asegurar que la historia, experiencias, cultura y conocimiento indígenas no se olviden. Y quiero empezar Me llamo Rigoberta Menchú, un libro basado en entrevistas con la defensora de los derechos humanos, que narra su vida y las atrocidades cometidas en contra de los pueblos originarios guatemaltecos, a las cuales fue testigo. Y también Rebeca va a poner el enlace para eso en el chat, para ese libro. Y también quiero enaltecer el trabajo de Robin Wall Kimmerer, cuyo libro Braiding Sweetgrass, Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge and the Teachings of Plants nos recuerda que debemos reconocer el mundo natural con asombro, humildad y reverencia, y lo que toma centrar el conocimiento indígena en nuestro entendimiento del mundo natural. Y también quiero animarles a todos que investiguen sobre el Warrior Women Project, eh, quien fundó la Escuela de Supervivencia We Will Remember, o recordaremos, como una alternativa indígena a la educación dirigida por el gobierno. Y pues les invito a todos que exploren los enlaces que Rebeca ha puesto en el chat, y también otras cosas, otras obras que conocen, para honrar los esfuerzos de estas personas originarias que nos enseñan mientras están enfrentando la muerte, la injusticia continua y el borrado de la historia y cultura originaria. Y quiero darle gracias a Amy y a Oma por organizar este evento y esta serie de club de lectura que va a explorar las conexiones entre la historia oral y la literatura. Y gracias a Valeria. Y ahora voy a pasar el micrófono a Florencia, que tiene el honor de presentarles a Valeria. Gracias, Fanny, y muchas gracias a Amy y a Oma por hacerlo posible este evento. Muchísimas gracias, Valeria, por acompañarnos hoy noche. Pues voy a seguir con esta formalidad. Voy a hacerlo bien rápido para que podamos ya empezar la conversación con Valeria. Muchas gracias. Valeria Luiselli nació en Ciudad de México y creció en Corea del Sur, Sudáfrica e India. Aclamada escritora de ficción y no ficción, es autora de Papeles Falsos, Los Ingrávidos, La Historia de Mis Dientes, Los Niños Perdidos y Desierto Sonoro. Ha recibido una beca MacArthur en 2019 y ha sido galardonada con el Dublin Literary Award, dos premios del Los Angeles Times.
the Carnegie Medal American Book Award. y un American Book She's been Award. nominated for the National Book Critics Y ha Circle sido Award, the nominada Kirkus para el Prize, National and Book Critics also Circle she Award has been a y el National Kirkus Book Prize Foundation y el 5 Booker Prize. Under Ha sido 35 galardonada como el premio and has 535 de la been National with the Book Center Foundation y ha for recibido Art una for beca Bearing Justice Witness del Art Fund. for Her Justice work Fund. has appeared in the New York Times, Su obra The ha New Yorker, aparecido en The New Granta, York among many Times, other Granta y The New publications. Yorker, entre otras Well, publicaciones, thank y you ha so sido much, Valeria, traducida a más de for 20 being here idiomas. with Muchas us gracias tonight. a Valeria por We invited acompañarnos you hoy to noche. talk with us to Te the invitamos program a because charlar we con believe that nosotros y en este history programa porque offers creemos que la such a historia variety of ofrece possibilities in terms of una what amplia we variedad de can do posibilidades en with términos de lo this que se puede practice. hacer con esta And práctica hermosa. we would love to know Nos about encantaría your saber experience with sobre interpreting tu experiencia de entrevistar a los niños immigration courts migrantes in New York en los City. tribunales de inmigración en la ciudad de Nueva Special York. for us that Como are historiadores interpreting, orales, it's el our acto de therapy. entrevistar es We una actividad reflect central. and discuss Reflexionamos constantly y in this constantemente discutimos space that we call dentro de interview, este espacio de la where oral entrevista, como historians le and llamamos, Portelli a call lo que ha definido el historiador Alessandro Portelli como un espacio. El espacio de la entrevista abre otro espacio para la narrativa. Y pues, sí, su libro anterior, Los niños perdidos, está organizado, se basa en, en tus experiencias de ser intérprete para entrevistas con niños migrantes en los tribunales de inmigración. Y sabemos que el ejercicio de entrevista, que esto no fue como un ejercicio de la historia oral, pero fue un acto de entrevistar. Entonces, eso en mente, pues nos encantaría saber si puedes contarnos cómo esa experiencia influyó cuando elaboraste el desierto sonoro, porque como te veo todos los días, especialmente cuando terminas las entrevistas, yo podría imaginarte regresando a la casa llevando en tu mente y tu corazón y tu cuerpo todas esas historias que en tus propias palabras hablas de las personas, de los niños como sus narrativas fragmentadas. Entonces, por favor, cuéntanos sobre el proceso de entrevistar y cómo esas historias de los niños fueron incorporados a tu trabajo, Valeria. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Y muchas gracias también, Fanny, por sus bienvenidas tan cálidas y el mapa que compartiste es fantástico. Nunca lo había visto antes y pues me emocioné mucho buscando esto. Pude encontrar mi tierra natal, materna, y pude ver los territorios ancestrales y de hecho aprendí que tenía malentendido alguna información sobre eso. Entonces, Florencia, gracias por tu pregunta. Es difícil contestar porque creo que mucho proceso sucede como que en las partes más oscuras de nuestras almas. Entonces es un poco difícil saber exactamente en qué manera, o sea, cómo ese proceso de escuchar se convirtió en el proceso de escribir. Pero puedo empezar diciendo que no tenía ningún deseo cuando comencé a trabajar en los tribunales como una intérprete de escribir sobre la situación porque sentí como muchas otras cosas que he hecho o a las que me he confrontado en mi vida que era difícil de entender, demasiado grande o demasiado cambiante para poder captar por escrito. Así que no tenía un deseo inicial
de escribir exactamente lo que estaba escuchando, de lo que estaba siendo testigo en el tribunal. Así que de hecho fue después, debido a la insistencia y al compañerismo editorial de un editor y amigo, John, de muchos años, John Freeman, que comencé a escribir sobre esos testimonios en el libro. Y este libro, Tell Me How It Ends, fue respuesta a que cuando estaba escribiendo Desierto Sonoro, no podía hacerle justicia para capturar la brutalidad de la situación que estaba viendo. Y sentía que no le estaba haciendo justicia a lo que estaba viendo de manera tan cercana y que que le estaba haciendo justicia al empezar a sentir que estaba convirtiendo esa novela como un recipiente de historias orales de lo que estaba siendo testigo y escuchando. Y al poner ese tipo de compromiso en una novela para realizar ese tipo de trabajo, me parece que casi siempre resulta en narrativas fallidas porque no puedes instrumentalizar la ficción sin ver que se convierte en una versión más llana de sí misma. La novela tiene que permanecer porosa y ambigua y lo suficientemente grande para no limitarse a una narrativa singular. Así que comencé a escribir Desierto Sonoro cuando estaba escuchando los testimonios en las cortes. Para las personas que no necesariamente conocen la historia, comencé a trabajar en el tribunal en el 2015, un poco después de que se declaró una crisis en las noticias en el verano del 2014, en donde más de 100,000 niñas habían arribado en un periodo de 6 meses, soles e indocumentadas. Y así que el gobierno lo declaró una crisis, no tanto a nombre de las niñas, pero a nombre de las instituciones gubernamentales que tenían que resolver la situación. Así que la empatía no era hacia las niñas, pero hacia ellas mismas y las instituciones. Así que comencé a involucrarme en esta crisis porque yo no podía no estar presente. Era algo que que me mantenía despierta por las noches e indignada. Así que vi las posibilidades de participar de alguna manera u otra y una abogada me puso en contacto con una organización en el tribunal que básicamente necesitaba personas que escucharan los testimonios, que los tradujeran al inglés y que se los comunicaran a una abogada de alguna organización que decidiera proveer defensa a esa niña en contra de una orden de detención. Así que esa era la tarea exacta que yo tenía. Así que en algún momento, al estar trabajando en exactamente eso, tuve este sentimiento de bastante desesperación al darme cuenta de que muchas de las historias que estaba escuchando eran devastadoras, pero también muy probablemente no tendrían éxito en un tribunal, en la sala de un tribunal, porque no encajaban en las definiciones limitadas de quién puede acceder a algún alivio migratorio. Y esas limitaciones, por supuesto que son bastante frustrantes. Y el resultado de los destinos de las personas estaban siendo definidos por un sistema laberíntico, absurdo y rígido. Así que es ahí en donde entró la ficción para mí, a grandes rasgos como una operación de modo urgente
en el cual yo tenía la capacidad de estar presente solo porque al mismo tiempo que estaba presente, eh, escribía. No sé si algunas de ustedes han tenido estas experiencias, pero en situaciones en donde hay un enorme dolor o preocupación, si tienen un familiar en el hospital, pueden sobrepasarlo a través de una capa de narrativa que nos permite ver no con mucha más distancia necesariamente, pero con alguna distancia de por medio y que no es demasiado cercano ni muy lejano, pero que mantiene ese espacio. Y comencé a relacionarme con la situación, llevando eso con ese modo de escritura de ficción o de ficción. Y también no sabía los resultados de algunas de las historias de algunas niñas que escuché en el tribunal. En algunos casos me convertí en una traductora para relaciones a largo plazo. Pude supervisar algunos casos de algunas niñas que recibieron un resultado positivo a propósito y me quedé como traductora por años en distintos momentos del proceso, pero en algunos casos o en la mayoría de los casos eso no fue lo que sucedió. Así que nunca supe qué fue lo que pasó con algunas de esas niñas. Y me parece que el espacio de no saber era un espacio que está latiendo en el corazón de Desierto Sonoro, en particular dos niñas a quien entrevisté en el tribunal, cuyos casos me conmovieron bastante y también me indignaron porque se me dijo muy rápido después de que terminé de transcribir la historia que no iba a poder armarse un caso exitoso y eso me persigue. Esas dos figuras, esas dos niñas me persiguieron muy profundamente y se encuentran en el corazón de la novela. La versión ficticia de ellas aparece en la novela. Gracias, Valeria. Una de mis citas textuales favoritas del libro está en la página 55, en el que hablas sobre que cualquier entendimiento de eventos históricos requiere algún tipo de volver a repetir el pasado y es una línea que nos habla de tener que expandir este acordeón y retraerlo debido a lo que tienes que ver, la realidad de la situación. Y me hizo pensar sobre las recreaciones estadounidenses. Y la razón por la cual sirven este propósito es para oscurecer la tragedia, el dolor, la muerte, las masacres, tú sabes, y en particular en cuanto al sureste y el territorio de pueblos originarios, puede ser que sirva con ese propósito. Si nos pudieras hablar un poco sobre eso, porque lo hablaste en el artículo el The New Yorker, pero me parece que también es parte de esto también. Sí, ten cuidado, Fanny, porque casi le das al tema de mi obsesión. Puede ser que tengas que pararme con el tema de la recreación, lo cual yo siento que es una tradición tan rara, tan bizarra, casi de una cosa de miedo, porque son mayormente hombres entrados en edad que juegan a ser soldados y vaqueros y se preocupan por el botón exacto que tienen que usar para su uniforme azul o la posición exactamente del arma y a qué hora se tiene que disparar en las trincheras y que de manera voluntaria se hacen de la vista gorda de las corrientes históricas que se
ren- que se recrean en la recreación y así que, por ejemplo, en la tradición de las recreaciones de la guerra civil, la esclavitud muchas veces no se habla o no se considera como parte de la escena, pero las batallas ocurren con una exactitud exactamente a la hora que ocurrieron en el mundo real, en la cronología real, y también ocurre con recreaciones del viejo oeste, que eso ha ocupado mi imaginación por muchos años. Una de las cosas que no logro comprender es que la mayoría de las recreaciones en el sureste, en particular en Tombstone, y personas mexicanas, personas de pueblos originarios y personas afrodescendientes están completamente eliminadas, no aparecen ni siquiera como borradas, es como si no hubieran existido. Muchas veces lo que se ve en las recreaciones en el sureste son los viejos vaqueros y las mujeres casi nunca están presentes, al menos de que sean prostitutas y como algo cómico o satírico, realmente no son completamente humanas. Los papeles que actúan son degradantes, así que yo he sido obsesionada con esta tradición y he llevado entrevistas en espacios de recreación. Y recientemente, hace un par de semanas, yo fui a la Universidad Estatal de Arizona para dar un taller a un grupo muy interesante de personas. Básicamente son las personas que enseñan Shakespeare en la frontera, en El Paso y a lo largo de California. Y mi idea, puesto que yo no soy una persona experta en Shakespeare y realmente no sentía que yo podía enseñar a Shakespeare, de lo que yo les hablé era este pueblo que se llama Shakespeare en Nuevo México, del cual he estado obsesionada por muchos años, que me gustaría invadir como tipo reconquista y apropiarme, no, bueno, no yo misma, obviamente, pero sin armas, pero con personas a través del teatro para ofrecer recreaciones en contra de la historia que ha sido borrada en la región. Y bueno, como sea, ese proyecto, les he compartido sobre esta vieja obsesión que tengo, es allí en donde me encuentro en este momento aún. ah, Planeo en algún momento encontrarme una persona que done suficiente dinero para poder comprar Shakespeare Nuevo México de regreso y convertirlo en un pueblo para los archivos de la frontera y para la cultura de la recreación. Y la mayoría de las personas cuando yo les cuento que quiero comprar Shakespeare Nuevo México se ríen, no creen que hablo en serio, pero ¿sabes qué? Una pregunta rápida de seguimiento para eso, Valeria, es con tu experiencia al entrevistar, ¿ves las entrevistas o la historia oral como una recreación de las memorias? Y es allí en donde yo me conecto con esa frase del libro. Es una muy buena pregunta. Realmente no lo he pensado lo suficiente. No sé si te puedo ofrecer una buena respuesta. Me parece que hay una diferencia en la manera en que yo estoy viendo y encontrándome con la recreación. Es una versión de la historia que se repite y que refuerza una idea de un mito colectivo, el cual me parece que es el caso con recreaciones del viejo oeste, en donde el mito es lugares asentados por estos
habitantes o colonos decentes y es algo que se repite una y otra vez a través de Hollywood y Tombstone y, y el entretenimiento del turismo y que se cuenta una y otra vez así. Me parece que eso es muy distinto de las experiencias orales del narrar, especialmente si el narrar es un testimonio personal. No es tanto una forma de recreación, pero seguro que hablando psicológicamente o quizás una psicóloga tendría una perspectiva interesante sobre cómo el narrar es una forma de recrear y qué es lo que sucede en la memoria cuando se cuenta algo muchas veces. Claro, gracias. Muchas gracias, Valeria, por tus comentarios. Y yo creo que no es mi rol leer un excerto hermoso de tu libro, pero sí quiero darles a nuestros participantes como que un gustito de esta narrativa deliciosa. Y luego voy a seguir con mi pregunta. I think I spotted the town called Bowie, north of the big dry valley, right on the railroad tracks, which Geronimo and his people had boarded a train after their final surrender. I also spotted skeletons. En el mapa de mamá, por ejemplo, aunque los nombres no estuvieran escritos, creo que encontré el pueblo llamado Bowie, al norte del Gran Valle Seco, justo en las vías del tren, que es donde Jerónimo y los suyos abordaron un tren después de su última rendición. También encontré Skeleton Canyon al sureste de las montañas de Chiricahua, que es donde atraparon a Jerónimo y a los suyos antes de abordar el tren en Bowie. Y por supuesto, las dos cabezas, que es donde el fantasma de Cochise sigue viviendo. Luego me di cuenta que en ese mapa, justo en el centro del valle, luego pensé tal vez las dos X eran las dos niñas pensé tal vez las dos X eran de las dos niñas de las que mamá hablaba todo el tiempo, las hijas de Manuela que habían desaparecido. Y Valeria, tu novela es una historia de una familia en desintegración que está viajando desde Nueva York a Arizona, pero también salen unos temas centrales a lo largo de ese viaje, los niños migrantes no acompañados, las historias del éxodo de los pueblos originarios, genocidio, desplazamiento forzado. Y también vi una necesidad presente de nombrar ciertos nombres como Mangas Colorados, Jerónimo, Nietzsche, en vez de nombrar a personajes como Washington o Jefferson o Robert L. Pues a mí realmente me encantó esa, esa parte de la ecuación, porque honra la importancia de nombrar con los nombres correctos y como esta narrativa contradice las narrativas fundacionales de este país. Tu novela también comenta sobre la naturaleza niña de los eufemismos como cosas que distorsionan y destruyen las memorias y las narrativas. Y pues la necesidad de crear archivos es tan presente, casi omnipresente, esa tensión entre recordar y el olvidar, las memorias y el olvido, silencio y ecos, documentar y borrar. Quiero leer esto de que papá dijo, la mayoría de las vidas se borran perdidas en el remolino de basura que llamamos la historia.
los temas que tú compones en un solo párrafo casi, para mí es fenomenal cómo pudiste juntar en unos espacios tan pequeños de narrativa estos temas tan profundos. Y pues de nuevo, pues me encantaría que nos contaras sobre el proceso creativo, cómo fuiste incorporando poco a poco esos temas universales con, que tienen tanta trascendencia para relacionada a la historia de este país. Y pues me encantaría saber cuándo cuándo empezaste a tener estas conversaciones de recrear los lugares, renombrar los lugares y colocarlos en el mapa. ¿Y cómo empezaste a incorporar todos esos temas en tu narrativa? Gracias. Sí, pues el acto de nombrar. Juan Sabaeta, creo que se llamaba, del pueblo yumano, tenía muchas relaciones con los españoles durante sus primeras exploraciones de lo que ahora es el sureste de los Estados Unidos, y los españoles estaban tratando de decidir adentrarse más a lo que ahora es Arizona, Nuevo México, desde El Paso o no. Y por mientras estaban siempre en el trabajo de crear cartografías para mapear la región y entender los límites y las posibilidades de la conquista y la colonización. Y a Juan Sabaeta le preguntaron sobre las personas que vivían en esas regiones y él listó como 32 pueblos originarios del Río Grande que comen los pescados pequeños, y probé como un mapa sonoro hermoso de nombres que popularon esa región. Y luego cuando los españoles tradujeron eso a su cartografía de la región, llamaron a toda la región el territorio despoblado. Y creo que pues es así como el archivo, porque eso es lo que queda, permanece en el archivo, la cartografía con los nombres, espacios y pueblos. Y para mí la parte necesaria, conmovedor y importante es como buscar las grietas en el archivo, encontrar esas grietas como para excavar los granitos de historia que se quedan invisibles, o sea, que han permanecido invisibilizados. Y a veces eso requiere la tarea quizás aborrecidas para algunas personas. Para darles un ejemplo reciente, algo relacionado a Shakespeare, precisamente, de ver los censos de las poblaciones. Entonces he estado viendo los censos por Shakespeare en Nuevo México, porque hay muy pocos documentos que hablan de ese espacio, y uno que existe es como que una historia no formal, no profesional, de alguien que compró Shakespeare y en los años 1920, entonces habla de cómo era el pueblo, habla de cómo un grupito de niños morenos de piel de color café, habla de un brujo que se llama Jackie, con la que tiene muchos problemas, y luego por fin llegan a alejarlo. Pero
si narran el llegar a ese pueblo y colonizar ese pueblo, y lo habla de un acto heroico, una expresión de libertad y de nuevas tierras, pero también lo hacen de una manera que hace que eso sea la única narrativa, el único rasgo. Entonces, la pregunta es cómo se puede ir atrás para ver qué vivía allá realmente. Entonces, Shakespeare en las tierras fronterizas justamente estaba haciendo un ejercicio en el que estábamos viendo el censo, tratando de imaginar como que ideas de personajes que quizás vivían allá. eh, Juan Elías, un trabajador del hogar, campeón tostado, nacido en México, personas que no son nombradas en la historia o a quienes no les dan espacio en el archivo. Y pues saben, yo no soy historiadora, la ficción es mi profesión principal, pero también eso es bastante de responsabilidad, ¿no? Y tratar de imaginar las vidas de las personas que ya no pueden responder porque ya no viven. Entonces creo que quedar como muy consciente de cómo la ficción puede intervenir en esa manera es algo que por lo menos me interesa. No tengo una fórmula, yo voy de proyecto a proyecto y veo pues cómo están las cosas, dónde faltan cosas y qué podría ayudarme a pensar sobre ellas. A veces es un censo, a veces son las historias orales, de hecho muchas son las historias orales o mapas, las cosas que no aparecen en el mapa en contraste con lo que sí aparece. Y así, Valeria, tengo que confesar que cuando yo empecé a leer tu libro, como un nerd total de los libros, fui a buscar la definición del archivo y aprendí que viene del griego y el latín y otros lugares que están muy lejanos de, de de las personas a quienes yo entrevisto, como las personas viviendo en Centroamérica, viviendo en las aldeas bien retiradas. Y la definición de archivo es como documentar documentos históricos importantes y papeles gubernamentales. Y algo que me encantó del libro era esta idea del inventario de ecos. Y en el libro realmente nos dio muchos ejemplos que acabas de describir de lo que podría ser un archivo, incluyendo como libros, fotografías, canciones, sinfonías. Entonces, pues me encantaría tomar eso y hacerte una pregunta sobre eso. ¿Cuáles eran las definiciones de un archivo con las que batallabas tú en escribir el libro? ¿Tuviste dificultad en escoger? ¿Es por eso que nos dio tantas rutas de escape donde podríamos escaparnos del libro y luego volver al texto cuando lo necesitaba? Entonces la pregunta es como que, ¿cuáles son los ecos? O sea, las diferentes definiciones del archivo, ¿cómo contestaste esa pregunta para ti misma? Eso sí es difícil, como sabes de tus propias investigaciones. El archivo que viene del griego tiene que ver con los orígenes. Yo creo que el archivo, como lo pensamos nosotros, es como un espacio que clama cierta autoridad porque es recipiente de material, los vestigios de la historia y así resulta siendo como la única conexión directa con la historia, como un portal de algún tipo. Sin embargo, como Arlette Fark, una de las teóricas más interesantes del archivo, a quien cito bastante en el libro, dice, pues claro, pero el archivo
ya de por sí asume la necesidad de un archivista, una persona que clasifica y que archiva. Entonces, por supuesto, no puede ofrecer como que una punta de entrada em, sin sesgos, ¿no? O, pues necesariamente tiene, carece de igual cantidad lo que contiene, ¿no? Que tiene que ver con las formas sistémicas de silenciar y borrar las cosas. Entonces, como uno piensa, concibe el archivo como una posibilidad de animar, de darle vida a las cosas que están ausentes. Y entonces, cómo uno puede no reproducir esa violencia institucional en contar estas historias debido a que los materiales que usan son las cosas que sí llegaron a ser parte del archivo y no las cosas que están ausentes. Entonces sí, lo encontré bastante difícil en trabajar con el archivo, lo que se considera un archivo y no lo que se considera como conocimiento y no. Yeah, I agree with you. I think I could have a much longer conversation with you about Sí, that. estoy de acuerdo. Me parece que podría tener una conversación más larga contigo al respecto, pero vamos a cederle el micrófono al auditorio y ya tenemos algunas preguntas en el chat. Una persona preguntó si nos podrías decir qué es lo que pasó con las dos niñas con las que trabajaste y que fueron mencionados en Desierto Sonoro. ¿Podrías repetirlo nuevamente? Sí, alguien en el chat preguntó si sabes qué pasó con las dos niñas que mencionaste en Desierto Sonoro, los personajes basados en personas reales. No, lamentablemente no sé. Okay. And then someone Bien, else said, y alguien más dijo, let's see, veamos, a literary question about the tension una between pregunta programs focusing on literaria two parents who entre have entre la historia de presagio de los dos padres que tenían el lujo de destruir a su propia familia y la historia de niñez sin familia y viceversa y de necesidad. Me gustaría más saber al respecto y a través de las cajas y los objetos que cuida la familia, incluso que cuidan más de u- que de uno y el otro conforme viajan. Esta pregunta es de Lisette del chat. Yo no veo que la destrucción de una familia como un lujo, pero me parece que entiendo de dónde viene tu pregunta. Me parece que muy claramente hay dos experiencias de vida muy distintas en cuanto a las posibilidades y privilegios económicos que ocurren simultáneamente. Una es una historia de niñas que se ven obligadas a huir circunstancias terribles de violencia y de pobreza o ambas y, y dejar atrás a sus familias o en algunos casos viajar hacia su familia. Y también vimos, por otro lado, la vida de una familia de clase media que se está desintegrando, ¿cierto? Pero es así como es nuestro mundo. Vivimos un mundo con un espectro de económico y con enormes brechas de posibilidades y de orígenes. Y esta novela es un pedacito de vida de la manera en que muchas novelas lo hacen, que contraponen estas dos realidades y hay muchas otras realidades que pudieran haber reflejado y que hubieran podido haber ocupado el espacio de estas páginas, pero estas son las dos que a mí me interesaba, con las que me interesaba trabajar. Yo no sé, yo como escritora no siento que yo puedo ser la jueza moral de ninguno de mis personajes. Me parece que si yo les juzgaría moralmente, realizaría un trabajo terrible como escritora, ¿cierto? Me parece que una tiene que trabajar con sus personajes, no con ningún tipo de con algún tipo de neutralidad, porque eso sería imposible, ¿cierto? Pero realmente para intentar verles
en plenitud, completes y no entenderles simplemente como personajes que llevan etiquetas identitarias. eh, no sé si mi respuesta es lo que tú estés buscando, pero esa es mi postura al respecto. En cuanto a las cajas, no me parece, no sé exactamente lo que tú quieres saber acerca de las cajas, pero me gustaría leer una pregunta de seguimiento sobre las cajas. ¿Qué es lo que quisiera saber sobre las cajas? Y puesto que la conversación esta noche está ocurriendo en español y en inglés, porque tenemos intérpretes que están trabajando tras bambalinas, tenemos la siguiente pregunta sobre Fernanda, sobre la diferencia en el título. En español se llama Desierto Sonoro o Sound Deserts y en inglés Los niños perdidos de los archivos. ¿Nos podrías hablar sobre la diferencia? Sí, yo siempre tengo este problema. Mis libros en español y en inglés tienen títulos bastante distintos. Por ejemplo, mi primera novela en español se llama Los Ingrávidos, una palabra hermosa que significa aquellas personas sin peso, los sin peso. Y no pude encontrar una traducción literal en inglés. Se llama en inglés Faces in the Crowd, rostros en la muchedumbre, eh, que la tomé de un poema que es importante en el libro. Y también tengo un libro de ensayos que escribía en los años cuando tenía 20 años, que se llama Papeles Falsos y Sidewalks en inglés. Y así que esos dos títulos no tienen mucho sentido. Me parece que el único libro que tiene el mismo título es La historia de mis dientes, The Story of My Teeth. Y lo que pasó es que estaba escribiendo Lost Archive o Lost Children Archive y después escribí Tell Me How It Ends en inglés y mis editores en México querían que lo volviera a escribir en español. Es una larga historia que no contaré ahora. Me convencieron con algunos tragos de tequila que retradujera el libro yo misma. Me hicieron sentir como traicionera y porque no lo escribí en mi propio idioma. Me hicieron sentir como que traicioné a la Virgen de Guadalupe, a mi madre. Así que yo misma lo traduje al español, pero el libro en inglés, Tell Me How It Ends, el título en español, it could be a double, puede ser un albur, así que sería un desastre. Me parece que realmente no lo puedo explicar a aquellas personas que tengan amistades en español le pueden preguntar, ¿por qué la traducción de este título en español sería un desastre? Así que yo usé el título de la novela para el ensayo en español. Así que el ensayo de Tell Me How It Ends en español se llama Los Niños Perdidos. Así que cuando terminé esto, dijeron, no podemos tener dos libros, no iba a funcionar, la gente estaba confundida, ¿cuál es el libro? ¿Cuál es la novela que estás haciendo? Así que me tomó mucho tiempo encontrar un título. Me tomó todo un verano encontrar el título de Desierto Sonoro. Era algo que una amistad, una amiga muy querida, una escritora, Samantha Charlene, y sugirió algo casi idéntico que me llevó al título Desierto Sonoro y ella es la autora de este título y es un título que me encantó, mejor en inglés. Desierto sonoro no significa sound desert, significa muchas cosas. Significa un desierto de sonoridad, un desierto en donde suena mucho, pero también significa la ausencia o la falta de sonido en el desierto, un lugar en donde no suena. Y significa dos cosas opuestas al mismo tiempo, un desierto en donde que suena y también un espacio en donde no hay sonido. Y a mí realmente me encantó eso y el sonido de desierto sonoro en sí es hermoso, pero
Sonorous Desert en inglés no funcionaba. Suena demasiado raro y no en un buen sentido. Así que Lost Children Archive. Sí, me encanta el título en español mucho más, probablemente. Me encanta que conlleva, es que es como cuando dices una palabra en inglés y dices, no, es mejor si decimos qué significa en español porque tiene más peso o conlleva una historia, incluso en cómo suena el nombre. Bueno, ya casi se nos acabó el tiempo y hay una pregunta más en el chat que voy a invitar a que Florencia lea para nosotros o que te la presente antes de cerrar, porque esta es nuestra primera pregunta en español y me parece que es importante que la leamos. Federico está preguntando, en Los niños perdí en Desierto Sonoro convocas a contar historias sobre una manera de entender lo impensable. Tomando la idea de Didi Huberman, que plantea que para saber hay que imaginarse, qué experiencias de transformación en el encuentro con l- las la narración de historias podrías tú compartirnos, Valeria. ¿Quieres que la lea en español? Contar historias como una manera de entender lo impensable, tomando la idea de Didi Uberman que plantea que para saber Storytelling as a way of understanding the unthinkable, taking Didi Haberman's idea that to know one must imagine what experiences of transformation in the encounter with storytelling in a sense could you share with us? Esta es una historia muy compleja y no sé si la pueda responder en los minutos que me quedan, pero yo te podría decir con completa sinceridad y con un poco de pena es que no fue hasta que escribí esta novela que yo me percaté realmente del tipo de de violencia o patrones de violencia que ha ocurrido en los Estados Unidos por muchísimo tiempo. No veía con claridad cómo las violencias de de las reservas, de las reservaciones, son siguen el mismo patrón de los campos de concentración de personas japonesas con la violencia de encarcelamiento masivo de las comunidades negras e hispanas y el excluir a todas las personas que que no entran en el imaginario nacional. Y es la primera vez en donde yo leí seriamente la historia de de los pueblos originarios estadounidenses y antes de eso realmente no lo había hecho. Y y comparar eso con la violencia que estábamos viendo al poner a niñas tras las rejas y al arrestar a madres que estaban pidiendo asilo. Y no fue hasta que yo escribí el libro que pude contrastar estas cosas y entender una capa mucho más profunda de los patrones de la violencia estatal. Gracias, muchísimas gracias, Valeria, por tu charla y gracias a Florencia y a Fanny por organizar esto y gracias a los estudiantes que facilitan los grupos pequeños y a Alison y a Aldo, a nuestras intérpretes y a Rebeca por encargarse de este Zoom. Yo sé que hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar y me parece que podemos continuar con esta conversación y en particular el rol de la ficción en en las narraciones para abrir abrirse a narrativas más complejas a través de la ficción. Y estos son nuestros siguientes dos eventos. Y también tenemos algunas capacitaciones y talleres a los cuales se pueden suscribir a través de nuestro mismo enlace. Y con eso nos despedimos de Valeria. Te apreciamos. gracias, buenas noches. And thank you everyone else for your contributions. If any of the Y students gracias por sus contribuciones. Si algunos de los estudiantes se quieren quedar, y muchísimas gracias a los intérpretes. Yo realmente admiro su trabajo. La interpretación simultánea debe ser una de las cosas más difíciles en el mundo.
Muchísimas gracias. Que pasen una buena noche. Gracias.